Entonces, bueno, Dios les bendiga de nuevo. Le damos gracias a Dios Ujú. por esta oportunidad, por este tema en el que ya hemos estado tratando. Hoy, con la ayuda de Dios, vamos a estar hablando también de otro tema que es muy trascendental para nuestra vida, que es trascendental. Vamos a estar hablando del verdadero arrepentimiento. ¿Listo? Entonces, gracias a Dios porque pues ya el Señor nos ha dado la oportunidad, nos ha aparejado el tiempo. Gracias a Dios por las situaciones que se presentan, por las cosas, por cada uno de ustedes que han sido esforzados, han sido valientes y están en esta noche aquí conectados. Y gracias a Dios por prestarnos los medios de aparejar todo. Entonces, no sé si alguno de ustedes tiene algún concepto del arrepentimiento, han oído hablar del arrepentimiento. Voy a empezar aquí a compartir y ahorita les pago cámara para que no nos hagan transferencia. No sé si el tema pasado les quedó alguna duda, ¿no? No, pastora, para mí quedó claro como el agua. Sí, es verdad. Y ahorita vi que estaban un poquito ahí retroalimentándose, qué bueno. Yo creo que es importante este tema del verdadero arrepentimiento porque uno encuentra personas que asisten y asisten y asisten a una iglesia, no solo por meses, incluso por años, pero no ha habido un verdadero arrepentimiento. Hay dos palabras que yo he percibido de la misma palabra cuando Pedro, ¿no? Dice cuando él dio el mensaje, vosotros crucificasteis al dueño de la vida, etcétera, etcétera. Dice que ellos eran compungidos y le, ¿qué haremos? Y él les dijo, arrepentidos y convertidos para que sean borrados sus pecados. Entonces, la diferencia de una persona que es solamente arrepentido, más no convertido. El verdadero arrepentimiento es muy importante que en la iglesia se hable y que para adultos, Sí, para señor. que la gente pueda entender si realmente pudiéramos decir casi como si ha nacido de nuevo, ¿no? Tiene que ver con eso también, el verdadero arrepentimiento. Y cuando la persona está arrepentida, viene a arrepentirse lo que le dijo Jesús a la mujer adúltera, vete y no peques más, ¿sí? Es cuando hay un verdadero arrepentimiento que nace de nuevo, que la persona es, como dice la Biblia, es el que cree en Jesucristo, es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Es muy importante ese tema que se predique en la iglesia ampliamente, respaldado con los versículos que nos dicen la palabra. Para mí es muy importante este tema. Sí, sí, señor. Es más que importante, trascendental, ¿cierto? Que trasciende para Sí, vida eterna, que trasciende para nuestra salvación, porque si no hay un verdadero arrepentimiento, pues no habría claro, salvación. es correcto. Vamos a estar aquí compartiendo la pantalla mientras que va un poquito lento, pues gracias a Dios por todo. Entonces, como hablaba, ¿verdad? Este tema, como dice su merced, este tema de verdad es más que importante, trascendental para nuestra vida, porque si nosotros no tenemos un verdadero arrepentimiento, no podríamos nosotros tener la oportunidad pues, de ser salvos, pero también dice que nosotros debemos saber cómo me arrepiento. ¿Sí? Necesitamos saber qué es un verdadero arrepentimiento, cómo es arrepentirse, cómo es que debo hacer los pasos, ¿sí? Porque tenemos que tener claro que digamos, nosotros decimos, sí, tal vez uno piensa que ya se arrepintió, pero si nosotros no sabemos hacer las cosas, no podríamos arrepentirnos, ¿cierto? No podríamos nosotros arrepentirnos. Entonces, está un poquito aquí lento. Entonces, vamos nosotros a ir mirando conforme a la escritura, que es realmente el verdadero arrepentimiento, ¿sí? El verdadero arrepentimiento que la persona dice que debió ir
que la persona debe saber, debe reconocer su condición, es decir, que ella sea convencida por el Espíritu Santo que es pecadora por naturaleza. Si nosotros somos convencidos por el Espíritu Santo que nosotros nacimos pecadores, ¿sí? Que nosotros nacimos pecadores y no nacimos buenos, como a veces sí, uno piensa que si uno nació bueno, que porque uno tal vez no hace los pecados que se notan más grandes como robar, matar, quizás otra clase de pecados que son más notables, pero hace otros. Entonces uno piensa que porque uno no hace esas cosas, uno es bueno y no tiene necesidad de un arrepentimiento, ¿cierto? Entonces, pero nosotros necesitamos ser convencidos que por una situación nosotros necesitamos tener un verdadero arrepentimiento, ¿cierto? ¿Se acuerdan por qué fue? Por la desobediencia de Adán. Ajá, muy bien, sí señor. Por Adán, nosotros necesitamos ser convencidos de ¿qué fue lo que vimos? Pecado. Justicia y juicio. Pecado de justicia y de juicio. Ajá, muy bien, de pecado, juicio y justicia. Y si yo soy convencida de juicio, soy convencido que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Si yo soy convencida de esto, ¿qué voy a hacer? Voy a tener un verdadero arrepentimiento. Me voy a arrepentir. Esto se quedó ahí, pero bueno, gracias a Dios por todo. Entonces, voy a arrepentirme. Ya pasé. Gracias a Dios. Entonces, vamos a ver acá. Entonces, aquí tenemos un objetivo específico. ¿Sí? Entonces, dice que nosotros tenemos... Pero miramos acá, un momentico. Perdón, lo devuelvo un poquito. Entonces dice que nosotros debemos conocer en qué consiste el verdadero arrepentimiento. Este es un concepto del arrepentimiento, ¿sí? Conocer qué es, en qué consiste el verdadero arrepentimiento. E identificar qué debe ir acompañado, de qué debe ir acompañado y tener la convicción, que es uno de los requisitos para nacer de nuevo. Es decir, si yo no tengo un verdadero arrepentimiento, no podría nacer de nuevo. Y si no puedo nacer de nuevo, no podría entrar en el reino de los cielos. Que sin ello es imposible que la persona pueda escapar del infierno. ¿Sí? Es decir, que debemos tener claro este concepto. Porque el verdadero arrepentimiento, porque uno puede creer que ya se arrepintió, pero resulta que no. Dice que el verdadero arrepentimiento es después que la persona lo ha oído y ha reconocido y al reconocer su condición, es decir, que ya ha sido convencida por el Espíritu Santo que es pecadora, que es por naturaleza, que nació, así reconoce su condición, ¿cierto? Porque entonces ahí puedo yo reconocer que necesito arrepentirme para poder nacer de nuevo, ¿sí? Porque si la persona no nace de nuevo, no podría. Entrar al reino de los cielos. Y si no, dice que no podría. Entonces la persona debe ser convencida de que Pecador. debe ser convencida y movida, ¿cierto? A ese verdadero arrepentimiento. Entonces tenemos que tener en claro qué es un verdadero arrepentimiento, porque a veces puede que uno tenga un remordimiento. ¿Se han oído hablar del remordimiento? Ajá. Claro que sí. Que son muy parecidos, ¿cierto? Sí. Ajá. Entonces, Como el esos unos profesos como que, ay, la embarré, pero ya qué, algo así.
Bueno, el remordimiento, digamos, podría ser como, tenemos remordimiento, entonces es algo que como que es acusada la conciencia de la persona, que la acusa allí cuando la persona hace las cosas. Cuando la persona la embarra, digamos, como por ejemplo, ustedes no se han dado cuenta, como por ejemplo, cuando un hogar, como cuando un matrimonio vive bien, o quizá el esposo toma mucho, sale y vuelve a la casa, pero siempre tiene una costumbre de golpear a la esposa cuando toma tragos, ¿sí? La golpea, pero al otro día cuando ya le pasa el efecto del licor, este hombre, ¿qué hace? La mira golpeada y eso le dice, y entonces cuando la ve golpeada, ¿qué dice? Yo no vuelvo a tomar y le pide perdón. Tal vez le lleva un detalle, flores o quizás cualquier otra cosa y todos la conquistan y le promete que no vuelve a tomar. Pero pasan los días y ¿qué pasa? Vuelve y lo Y repite. vuelve a caer. Vuelve y lo repite. ¿Mm? Vuelve la burra al Repite monte. la escena y repite esa escena hasta que llega el momento muchas veces de tanto maltrato y maltrato, ¿qué hace? Acaba con la vida de esta persona que dice que ama. Porque realmente no hubo un verdadero arrepentimiento, sino un remordimiento. La conciencia lo acusó por un lapso de tiempo y luego la persona lo hace. ¿Sí? Entonces tenemos que nosotros saber realmente qué es la necesidad de nosotros arrepentirnos. ¿Sí? La necesidad de tener ese verdadero arrepentimiento. La necesidad de nosotros arrepentirnos. ¿Por qué? Porque dice que Dios manda que todos los hombres, a todos los hombres que se arrepientan, ¿cierto? No manda a unos, no manda a solo los colombianos, no manda solo la iglesia, no manda a los cristianos, sino ¿a quién? A todos los hombres. A todos necesitamos tener ese verdadero arrepentimiento, todos nosotros. Dice, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esa ignorancia, ahora manda a todos los hombres que en todo lugar Se arrepiente. que hagan, se arrepientan. Hechos 17:30. Muy bien. Entonces todos nosotros debemos arrepentirnos. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros que nacimos con una condición que delante de Dios no era agradable. ¿Sí? Nacimos separados de Dios. Y si nosotros no nos arrepentimos, pues no podría haber Una salvación. comunión. Pero dice también que el verdadero arrepentimiento debe ir acompañado de unos pasos. ¿Sí? Dice que un verdadero arrepentimiento, bueno, ya dimos como el ejemplo del hombre que maltrata a la mujer, ¿cierto? Ahí vimos que era un remordimiento y así sucesivamente podemos ver tal vez otros ejemplos. Pero en este caso, pues lo ponemos así. Entonces, vamos a mirar que el verdadero arrepentimiento debe tener unos pasos. Entonces, dice que, en primer lugar, el verdadero arrepentimiento debe sentir, cuando una persona se arrepiente realmente, debe sentir vergüenza, dolor
y tristeza. ¿De qué? De haber pecado contra Dios, contra el prójimo, contra la naturaleza y contra uno mismo. ¿Sí? Cuando nosotros recordemos que todo pecado, todo lo que nosotros hacemos va primeramente, ¿contra quién primeramente nosotros pecamos? Contra Dios. A Dios. Contra Dios, ¿cierto? Por más mínimo que sean las cosas, primeramente se ofende, es al dueño de eso, o al dueño de todas las cosas. Entonces, a nosotros pecar, en sea lo que sea, primeramente hacemos las transgresiones es a Dios, ¿cierto? Pecamos primeramente contra Él, ¿sí? Entonces, debemos nosotros, debemos ser, o sea, debo yo ser convencido, plenamente convencido. Si yo no soy plenamente convencido que eso es así, si no soy convencido, ¿qué pasaría? Se pierde. No pasaría nada, ¿cierto? Porque debo conocer, yo debo ser plenamente convencido, ¿cierto? Dice que se necesita saber yo necesito saber en qué consiste este verdadero arrepentimiento. ¿En qué consiste? Paso a paso. ¿En qué consiste paso a paso? Entonces, que yo necesito identificar y tener esa convicción que debe ir acompañado de estas cosas, ¿cierto? Tener esos requisitos. Es un requisito para nosotros nacer de nuevo y poder entrar en el reino de los cielos, que sin ello es imposible escapar de la condenación en el infierno. ¿Qué quiere decir? Que si yo no me arrepiento, no voy a ser hijo de Dios. Y si no soy hijo de Dios, no sería salvo, ¿cierto? Y si no soy salvo, no podría entrar en el reino de los cielos, pero sí podría entrar ¿a dónde? Al infierno. Al infierno, sí, porque allí es donde dice que van a ir los que no se han arrepentido, ¿cierto? Cuando vimos allí, todavía no hemos visto, creo que es, pero allí va a ir las personas que no se han arrepentido, ¿cierto? Entonces necesitamos nosotros tener ese verdadero arrepentimiento, ¿sí? Para poder nosotros escapar del infierno y tener claro que es una necesidad, que es un requisito, como cuando nosotros vamos a entrar a un lugar que nos piden a nosotros, nos piden un documento. Digamos, cuando nosotros vamos a entrar a un establecimiento donde no se entra sino con la cédula. Entonces, si nosotros no llevamos ese requisito, no nos dejan entrar, ¿cierto? Entonces, es la necesidad de que nosotros tengamos nosotros ese requisito. Y si Dios dice que manda, y si dice que manda, ¿es por qué? Porque es un Porque es un mandato. mandamiento. Que todos nosotros nos arrepentamos, no solo el creyente, no solo como hablábamos ahorita, no hace excepción. Él no dice, usted solo se puede arrepentir porque es que usted y usted. No, nos está diciendo que todos los hombres, todos nosotros nos debemos arrepentir. En todo lugar hay personas, en todo el mundo hay personas. Por eso dice que él pasa por alto esos tiempos de ignorancia,
¿cierto? Esos tiempos donde nosotros no sabíamos, cuando no conocíamos. Cuando nosotros no sabíamos, cuando no conocíamos que existía un juicio. Entonces, por eso, y no sabíamos que había una justicia, que había una solución a ese problema. ¿Sí? Entonces, aquí, él nos está diciendo, espere que esté el versículo donde yo lo coloqué. Entonces dice también que él no retarda, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al verdadero arrepentimiento. O sea que Dios manda que todos nos arrepentamos porque Él quiere, Él anhela eso en su corazón. ¿Sí? Él anhela que todos nosotros que todos nosotros nos arrepentamos, que todos nosotros nos preparemos para el día del arrebatamiento, que todos nosotros estemos listos, porque si no, porque a ver, dice que él no retarda su promesa, él cumple su palabra, sino que a veces tal vez uno la tiene por tardanza, a veces uno piensa que porque el Señor dice que va a venir, que dice que pronto viene, y algunas personas se cansan de esperar, algunas personas dicen, pero tanto tiempo que dice que viene y no ha llegado. Tal vez el Señor no ha venido o no ha enviado a su Hijo, es porque Él nos ama tanto que sabe cómo estamos delante de Él. Y si viniera y nosotros no estamos preparados, ¿qué pasaría? Nos perderíamos, ¿cierto? Y si estamos pidiendo que por favor cada día nos ayude, que estemos preparados, que nos ayude si no hemos nacido de nuevo, que si no hemos conocido a Jesús, porque recordemos cuando vimos el tema de convencimiento de justicia, que si la única que nosotros debemos conocer a Jesús, conocer al Padre, Jesús nos da a conocer al Padre y por medio de Jesús nosotros también por medio de Jesús que somos salvos. ¿Sí? Pero si nosotros no conocemos cómo hacer cada uno de los pasos, entonces el Señor por eso dice que Él, dice según él no retarda su promesa, sino que algunos la tienen por tardar, que es paciente, o sea que es paciente para con todos nosotros. Es paciente porque quiere que todos lleguemos a la medida de estatura del hombre Jesús. Él quiere que todos nosotros estemos preparados, porque Él sabe cómo está nuestro corazón delante de Él, ¿cierto? A Él dice que no le podemos ocultar, no le podemos engañar. Tal vez uno crea que está haciendo, que no le falta nada, pero resulta que Él sí nos conoce, ¿cierto? O quizás hubiera venido unos meses atrás, hubiera venido unos años atrás, donde nunca hubiéramos oído nada de Él, o hubiera venido, ¿qué habría pasado con nosotros? ¿Cierto? ¿Qué habría pasado con nosotros? Nos hubiéramos perdido. Nos hubiéramos perdido, claro, mi hermanita, porque imagínense, si nosotros no saber nada de que, no sabíamos nada de que existía el Hades, de que viene un juicio, de que viene un arrepentimiento, de que viene un arrebatamiento, perdón. Entonces uno seguía viviendo su vida normal. Uno seguía viviendo la vida como si uno se muriera y siguiera viviendo otra vida y no pasara nada. Entonces Dios, por medio de su amor, de su paciencia, dice que ha tenido paciencia para con todos nosotros, porque Él no quiere que ninguno se pierda. Él quiere que todos nosotros procedamos a ese verdadero arrepentimiento. Que ese verdadero arrepentimiento va acompañado de ¿qué?
¿De sentir qué? Dolor, vergüenza y tristeza. De sentir vergüenza, dolor, vergüenza, tristeza de haber pecado dolor. contra Dios, contra el prójimo, las Eso. personas. Ujú. ¿Sí? O sea que nosotros sentimos ese dolor, esa vergüenza, esa tristeza de lo que hacemos delante de Dios malo, de lo que no le agrada a Él. Entonces quiere decir que hemos podido alcanzar a tener un verdadero arrepentimiento. ¿Sí? Porque cuando nosotros tenemos un remordimiento, como hablábamos ahorita del ejemplo, entonces ahí donde pasa que vuelve y sucede y vuelve y cae la persona en lo mismo. ¿Cierto? Vuelve y la persona cae en la misma situación. Y después vuelve y lo dice, pero ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué pasó esto? Entonces, necesitamos nosotros, como creyentes, como iglesia, como personas, arrepentirnos. Tener ese verdadero arrepentimiento que ese también va acompañado de otros pasos, que también lo vamos a ver en el tema de nacer de agua y del espíritu, cuando lleguemos allí. ¿Sí? No sé si hasta ahí te han tenido alguna pregunta, mi hermanita Marley o mi hermanita Ángela de Yanira, no sé. ¿O ha quedado hasta el momento claro? Ahora, no. Claro, pastora. Por Bueno, ahora listo. no, por ahora no, pues todavía no tengo preguntas, gracias a Dios. Bueno, gracias a Dios. Entonces vemos que el arrepentimiento es una ¿qué? Una necesidad, un requisito para todo creyente, perdón, para todas las personas. ¿Sí? Esa necesidad y ese requisito que debemos tener, que debemos nosotros todos tener. ¿Mm? Porque si no hay un verdadero arrepentimiento, pues no hay nada. Seguiríamos viviendo la vida como si nada. Sí, señora. Dice acá, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habían en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, de pronto, si le pasó, como pensaron que de pronto que porque a ellos les pasó esto, que los mató aquella torre, entonces eran más pecadores que los otros, o que si a alguien le pasa algo, entonces es más pecadora que el otro, entonces, no. Dice que todos, dice que si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O sea, la necesidad que el arrepentimiento sea para todos. ¿Mm? Como es una necesidad, es una necesidad, es un requisito indispensable para nuestra salvación. Entonces no es solamente para las personas que les ocurre algo o que tal vez, como uno escucha a veces, ¿cierto? Que tal vez que fue el pecado tan grave, tan delicado que hicieron que les sucedió eso tan feo, que murieron de esa manera. Eso fue que quién sabe qué hicieron. No, resulta que es porque pasó por algo, pero el arrepentimiento es para todos, Sí, señora. Amén. para Es todas para las todos. personas, jóvenes, niños, adultos. El arrepentimiento es indispensable para nuestra salvación. ¿Mm? Es indispensable. Dice acá, Pastora, porque la señora, bueno, ahí
yo aquí, oyéndole eso, para mí lo que usted está diciendo es quizás el requisito principal y todo depende de cada uno. O sea, es el requisito principal para uno poder llegar a la presencia de Dios, llegar hasta donde Él. Porque hay personas que uno puede hablarle del arrepentimiento, de esto y del otro, pero hay personas que, o sea, no aceptan o no llegan hasta ese punto. Entonces, eso ahí, pues ahí es donde yo estoy como un poquitico. Para mí es un requisito quizás el más indispensable. Si dice que es trascendental, mi hermanita Elia. Si es trascendental, ¿qué es trascendental? ¿Y recuerda? Que trasciende para vida Sí, para eterna. O sea, salvación, para vida eterna. es más que importante. Exactamente. Más que importante. Si yo no tengo el verdadero arrepentimiento, o sea que no, entonces me querría decir que no me importó pecar delante de Dios. Me pareció igual a pecar o no pecar, o sea, sería igual. ¿Mm? No me importaría nada si yo me arrepiento o no me arrepiento. Pero es trascendental, como dice su merced. Si nosotros no hacemos ese paso, o sea que no podríamos decir que somos salvos, ¿sí? Porque al tener nosotros ese verdadero arrepentimiento, ahí donde vamos delante de Dios, con ese corazón contrito y humillado, con ese corazón diciéndole al Señor que realmente yo reconozco que lo que hice lo hice por ignorancia, que no sabía y que por favor sea Él el que me perdone, que sea Él el que me reciba ese verdadero arrepentimiento, porque dice que hay un versículo que dice que cuando un pecador se arrepiente hay gozo en el cielo. O sea, es tan trascendental, tan importante, es ese requisito, es ¿cómo se dice? Como hablábamos ahorita, mm, ese requisito, sí, ese requisito para nosotros poder entrar allí al reino de los cielos, como cuando hablamos, cuando necesitamos de pronto ir a un lugar en un establecimiento, digamos, o una cárcel, o un lugar, o una cárcel de pronto donde uno va a llevar el evangelio, o una persona que va a ir a visitar a un ser querido allá, si no tiene la cédula, no lo dejan entrar. ¿Sí? Entonces, si nosotros no tenemos ese verdadero arrepentimiento, no podríamos, si la persona no podría entrar al reino de los cielos. ¿Sí? Entonces, dice también aquí, porque la tristeza que es, según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Sí? Esa tristeza del mundo, esa tristeza del mundo produce, es como, esa tristeza produce muerte, realmente produce quererse morir, ¿sí? En cambio, la Porque, tristeza que es, perdón, profe, porque en esa tristeza del mundo muchas veces entra la depresión. ajá, muy bien, mi hermanita Marley, porque esa tristeza viene acompañada de otras cosas. Esa tristeza que no se ve la salida, que no se ve la solución, que la única salida que encuentra una persona es quitarse la vida. O la única salida que encuentra es hacer todo lo que va en contra de Dios. O todo lo que atentar contra su propio cuerpo, quizás en otras cosas. ¿Sí? Quizás en droga, quizás en licor, quizás en todo lo que atente contra su propio cuerpo. Entonces,
esa tristeza produce muerte, porque si una persona empieza a drogarse, se puede morir en una sobredosis, o si una persona empieza a, o se puede enviciar si nunca lo ha hecho, ¿sí? O si una persona empieza a ingerir licores y puede causar también la muerte, que cuántas personas se han muerto de paros cardíacos por ese licor que es tan fuerte. O que se van a buscar quizás a desahogarse con una u otra mujer y que puede producir tal vez una enfermedad y que produce muerte. Muerte. Ujú. Entonces la tristeza que según Dios no produce eso. Esa tristeza produce es porque yo pequé contra Dios. Pequé fue contra Él, contra el dueño de todo. ¿Cierto? Entonces, esa tristeza que uno tiene hacia Dios produce esperanza, ¿cierto? Eso que yo tengo una oportunidad que si me arrepiento, tengo una oportunidad de vida, tengo una oportunidad de vivir a pesar de todo lo que haya hecho en contra de Dios, sea lo que haya hecho, sea lo más malo que haya hecho, pero tengo en Dios una oportunidad y tengo en Dios esa esperanza que puedo ir y Él me puede recibir y me puede perdonar y no me va a juzgar ni me va a acusar. ¿Cierto? Pero en cambio en la tristeza del mundo no se produce eso. ¿Mm? Entonces, es la necesidad de nosotros identificando cada uno de esos pasos. Pasemos acá el otro. Ese también. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Romanos 2:5. Entonces aquí vemos que, recordemos que va a haber un juicio, ¿cierto? Va a haber un juicio donde las personas van a compadecer delante allí el gran trono blanco, ¿sí? Y van a ser juzgadas, ¿sí? Entonces la persona, después de que ya la persona parte de este mundo, ya no va a tener oportunidad de arrepentirse. ¿Sí? Ya no va a decir, yo ahora sí me quiero arrepentir, ahora sí quiero hacerlo. No, porque ya después de que la persona se ha cortado su hálito de vida de su nariz, ya no va a haber otra oportunidad. Cada persona que se pierde va a estar allí delante, va a estar allí juzgada, ¿sí? Va a estar allí desnuda delante del Señor, ¿sí? Entonces vemos así que la necesidad de que nosotros nos arrepentamos, ¿sí? Que el Señor nos dé un corazón que se ha quitado nosotros, que se ha quitado toda esa dureza de los corazones, porque a veces por la dureza es que uno cree que no necesita arrepentirse. Cuando hay dureza, la persona piensa que no necesita de qué arrepentirse. ¿Sí? Entonces miremos allí en Hechos 19. Vamos a ver si está. Ah, sí, no sé aquí. Dice acá, Hechos 3:19, perdón. Dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, ¿sí? Entonces, dice que para que sean borrados vuestros pecados, o sea que nosotros necesitamos arrepentirnos y convertirnos. Necesitamos que recordamos que tenemos un libro que se llama el libro
de, ¿se recuerdan cuál es? De las obras. El libro de las obras. Ujú. Libro de la vida, libro de las obras. El libro de las obras, donde ese libro, desde ese libro, minuto a minuto, segundo a segundo, se está escribiendo todo lo que hacemos. Entonces, necesitamos que ese libro sea borrado. Eso, perdón, sí, lo que está allí, sí, lo que está allí escrito, sea borrado. ¿Mm? Entonces, hay una condición para que ese libro, para que lo que está allí escrito, sea borrado. Si no se borra lo que está allí escrito en contra de nosotros, entonces la persona no podría ser salva tampoco. ¿Y con qué se borra el libro de las obras? ¿Sí Con la se sangre. recuerda? Con el borrador, la sangre de Jesús. Ujú. Tenemos un solo borrador, que es la sangre del Cordero, la sangre de Jesús. Esa única sangre que es el borrador para el libro de las obras. ¿Sí? Entonces, pero hay una condición. ¿Cuál es? Arrepentirse. Y convertirse. Arrepentirnos, ajá. ¿Sí? Tenemos que nosotros arrepentir, ¿sí? De todas las cosas. ¿Sí? Para poder que opere la sangre de Jesús en lo que está allí escrito. ¿Sí? Y sea borrado. Y entonces ahí sí vengan de la presencia del Señor esos tiempos de refrigerio, ¿sí? Y ya tendremos nosotros esa oportunidad. ¿Sí? Dice que allí saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creen en el Evangelio. ¿Quién es el Evangelio? Jesús. La persona de Jesús. La persona de Jesús. Entonces nosotros necesitamos predicar de la necesidad de nosotros arrepentirnos, ¿sí? Porque allí dice que allí los discípulos salieron a hablar de que era la necesidad de que allí el Señor dice que allí el Señor los mandó a ellos de dos en dos y ellos iban predicando, El Evangelio. predicaban de la necesidad de arrepentirnos, ¿cierto? Y de creer en el Evangelio que es Jesús. ¿Mm? Para que todas las personas tuvieran la oportunidad también de arrepentirse, como hoy es necesario también que todas las personas tenemos la necesidad de arrepentirlo. Es una necesidad, es un requisito para toda la gente, para todas las personas, que todos seamos salvos en estos tiempos que estamos viviendo, que son tiempos cortos. Necesitamos nosotros que en todo lugar las personas tengamos esa necesidad, tengamos ese convencimiento, ¿no?, de nosotros, de ver que es una necesidad, es un requisito realmente de que podamos arrepentirnos. Pero si nosotros no anunciamos, si nosotros no decimos, allí en Romanos 10, miremos Romanos 10. Romanos 10. Romanos 10. Así es. No me acuerdo bien exactamente, pero ¿Cómo dice ahí el es donde versículo? dice que cómo irán si no hay quien les predique. Ah, ya. ¿Cómo irán si no hay quien les predique? Ujú. Algo así. No me recuerdo bien exactamente antes que lo encuentro.
Esto está en Romanos. Sí, está en Romanos, pero Diga como dijo una viejita, eso está en la Biblia. Ujú. sí, ahí está en la Biblia. Como Hermanita Caterine, Romanos 10:14. Es que 10:14. la niña ¿Qué no, dice mi no lo, hermanita? hermanita, no Míralo. lo puedo leer, lo busqué así es que a mí me molesta la vista. Listo, no hay problema. Entonces es Romanos 10:14. 10:14. 10:14. Sí, señora, si alguien lo quiere leer y si no, pues yo aquí ya lo leo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel, en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? sin haber. Sin haber quien les predique. Importante. ¿Eh? ¿Y qué más dice? Hasta ahí, bueno, más abajo dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Amén. Entonces vemos ahí que si una persona no sabe que necesita arrepentirse, va a pensar que no necesita arrepentirse, ¿cierto? Porque dicen que cómo invocarán si no, Si no en el sabe. cual no han creído. ¿Sí? Y si no han creído es porque ¿qué? Porque no han oído. Porque recordemos que primeramente es oír, ¿cierto? ¿Cómo creerán en el cual no han oído? ¿Sí? ¿Y cómo irán sin que les predique? O sea, si uno no sabe que necesita arrepentirse, ¿cómo va uno a creer que necesita arrepentirse? ¿Sí? Entonces, Sí. no podríamos nosotros saber, si no hablamos y no decimos, la persona no sabría cómo hacerlo. ¿Sí? Si no hay quien predique, todas las personas, si nosotros no anunciamos el evangelio, si nosotros no anunciamos a las personas el peligro, somos atalayas, si nosotros no anunciamos que necesitamos conocer a Jesús, porque si nosotros ponemos a hacer una encuesta y le preguntamos a las personas, o preguntamos nosotros, que si todos somos hijos de Dios, todas las personas, ¿qué creen que van a decir? ¿Ustedes ¿Cómo, piensan que profe? Profe, es que no se le, o yo no le entendí bien, como que no me entre entendiste medio. la pregunta? No, Bueno, no, entonces, no, y también está como medio entrecortado, entonces no le entendí. bueno, ¿se está oyendo entrecortado? Pero solo ese pedacito, está bien la conexión. Bueno, mi hermanita. Bueno, entonces yo le hago la pregunta. ¿Ustedes creen que todos somos hijos de Dios? No, pues ya por lo que nos ha explicado, no. No. Pero antes No, pero no. antes de haber oído Sí. lo que hemos Ah, estudiado, sí, Sí. sí, sí, señora. ¿ustedes creen que todos éramos hijos de Dios, cierto? Sí, Ajá. señor. Entonces, y si nosotros decíamos que éramos hijos de Dios, vivíamos vivíamos nosotros de cualquier manera, ¿cierto? Ujú. Y creíamos que éramos hijos de Dios, Sí, señor. pero vivíamos de la manera que a nosotros nos parecía. Sí. ¿Mm? Entonces, y sin embargo, ahorita ustedes pueden preguntar, ya que han oído, ya que hemos oído, gracias a Dios y la gloria sea para Dios por ese privilegio que nos ha dado. Y pregúntenle a las personas. Entonces, uno les pregunta, ¿usted cree que somos hijos de Dios? Que todas las personas somos hijos de Dios, y van a mirar qué le van a responder. ¿Mm? Sí, sin dudarlo, porque la respuesta seguramente va a ser porque Dios nos creó a todos. Entonces todos somos Sí. hijos de Dios. Sí, porque, Sí, esa es la digamos, las respuesta personas, que nos dicen. señora, Que esa es la respuesta que nos dicen. Que
porque Dios nos creó todos. Entonces todos somos hijos de Dios. Sí, porque uno ve, digamos, todos en general, las personas o uno en todo momento nombra al Señor, que el Señor para allá, que el Señor para acá, que Diosito para acá, que gracias a Diosito lindo, que Diosito esto, Diosito lo otro. Profe, cuando dicen o decíamos mi Dios, Ajá. Pero y si lo tenemos como mi Dios, cómo nosotros estamos haciendo las cosas, ¿cierto? Sí, Lea, señor. Uno que- aquí para leer Lucas capítulo 6, verso 46. ¿Qué dice? Lucas, ¿qué, pastor? Lucas 6, 46. 46, Lucas. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Ujú. Y también Tremendo, sí. en Mateo también dice, ¿sí? También dice que muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre hicimos, y en tu nombre hicimos milagros. Y entonces él dice que, ¿qué? Entonces les declararé, apartados de mí, hacedores de maldad. Ajá. No os conozco. ¿Qué? ¿Que él a quién conoce? ¿A quién el que va a conocer? A los que se han arrepentido. Solo a A los quien hijos conoce a su hijo, verdaderos. a los que son sus hijos. Sí, señor. Manita Caterine, yo quisiera que hiciéramos como énfasis en esta parte que tú nos estás diciendo de la predicación del Evangelio, del pasaje que vimos en Romanos, y eso Ay, debe Dios te perdone. sí, de concientizarnos a cada uno de la necesidad de predicar la palabra, de testificar, de evangelizar, de no perder oportunidad. A veces No uno se callar. encuentra con la gente y habla de las cosas, habla de la crisis, habla de la economía y habla de muchas, pero no habla de Jesucristo, no les habla del Evangelio. Y cada Sí, oportunidad claro. debemos aprovecharla. Pablo dijo, estoy buscando el versículo y se me escapa, donde el apóstol Pablo dijo, ay de mí si no predico el Evangelio. ¿Qué tal ese? Ajá. No recuerdo el Sí, pasaje. sí, también lo he visto, lo he leído por ahí. Pero es la necesidad, por eso dice que cómo Oiga, la persona va a oír, cómo va a ajá, creer y cómo va a oír. si no hay quien les Entonces, predique. si nosotros necesitamos anunciar, Es como una dice ahí responsabilidad. Ajá. en Mateo, ¿sí? Entonces cuando el Señor, digamos, nos trae una persona o nos presenta una persona, o nos pone una persona al lado o en el momento, es la oportunidad para uno compartirle el mensaje, así sea, quizás sea ese el último día de la persona que uno la vuelva a ver, o quizás Correcto. igual como nosotros no somos los que convencemos, el Espíritu Santo es el que Ajá, convence. Recordemos que Él es el que convence y que el Señor es perfecto. el que da el conocimiento. Solamente nosotros somos esas vasijas que el Señor usa para que anunciemos. O sea, Ujú. si tenemos en el momento una persona ahí y llegó en el momento y se presentó esa oportunidad, se presentó ese momento para nosotros poderle anunciar, Sí, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Puede de ser una. puede ser que sea el último día para esa persona y nosotros no le decimos, no le predicamos, no le enseñamos que la necesidad de que necesitamos arrepentirnos, ¿cierto? Ajá. Entonces, mm, Según Ezequiel, imagina que Ezequiel le hace una tremenda advertencia, que si nosotros no le predicamos, esa sangre cae sobre nosotros, pero si le predicamos, nosotros salvamos responsabilidad. Por eso dice, ajá, predíqueles, escuchen o dejan de escuchar, dice la palabra. exactamente. O sea que nosotros cumplimos ya el Espíritu Santo en el momento que la persona necesite ser convencida de esa palabra que oyó. Él es el que Sí, anda, Él es el que va
y hace el trabajo, ¿cierto? Pero necesita un equipo que se disponga, un equipo, y gracias a Dios que el Señor nos ha permitido poder estar en esos tiempos preparándonos, porque todos necesitamos estar preparados para anunciar esta verdad. Aquí vemos también, dice, y en Mateo 3:2, dice, y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, vemos aquí que Jesús también dijo que en la necesidad de que nosotros nos arrepintamos. ¿Sí? Vemos que también vemos nosotros aquí cuando Juan vino anunciando sobre la necesidad de que llamó a la gente a qué? Al arrepentirse, ¿cierto? Mateo 3:11. El reino de los cielos se ha acercado, ¿sí? Está aquí, ¿quién venía? Entonces viene y Jesús vino y trajo el reino de los cielos aquí a las personas. Entonces Jesús predica que todos los hombres se arrepientan. Dice entonces, desde entonces comenzó Jesús a predicar y decía, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. Entonces Jesús vino anunciando la necesidad de que todos nosotros debemos arrepentirnos, de que todas las personas tengamos necesitamos nosotros conocer el Evangelio, nosotros necesitamos conocer esa manera de cómo arrepentirnos a la manera de Dios, ¿sí? Conforme a las Escrituras, ¿sí? No a la manera que a nosotros nos parece, porque a veces uno piensa que yo ya me arrepentí, entonces lo hace a la manera de uno. Entonces, cuando Juan dice que Juan viene aquí en el Antiguo Testamento y llama al pueblo al verdadero arrepentimiento, él vino preparando la gente para ese día, ¿sí? Llamaba a la gente a arrepentirse, ¿sí? Entonces hay una necesidad que la persona conozca que es pecado, que es juicio y que es justicia, ¿sí? Y que necesitamos ser convencidos de esos tres. Si necesitamos que sea convencida de pecado, que nació pecadora, que nacimos pecadores por naturaleza, heredado de Adán, ¿cierto? Y que por esa naturaleza nosotros no podríamos, con esa naturaleza no podríamos entrar al reino de los cielos. Y también necesitamos ser convencidos de que hay un juicio y que allí las personas que se pierdan, que no se arrepientan, la persona que no tenga el verdadero arrepentimiento va a estar allí juzgada en el día del juicio, ¿sí? Y va a ser echada ya al infierno, dice que por los siglos de los siglos, ¿cierto? Y también necesitamos conocer que hay una solución. Y que esa solución para nosotros, ¿quién es? Jesús, el Evangelio. El Evangelio. Jesús, que es el Evangelio. Entonces, la necesidad de que nosotros nos preparemos. Entonces dice que nosotros estamos viviendo unos tiempos muy, muy difíciles, ¿cierto? Muy cercanos. Dice acá también, dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed
en el Evangelio. Jesús fue el que vino trayendo el reino de Dios, trayendo la salvación a todas las familias, a todas las personas, a todo lugar. ¿Sí? Entonces necesitamos nosotros estar preparados. ¿Sí? Necesitamos nosotros conocer cómo es que nosotros debemos arrepentirnos, porque estamos viviendo esos momentos de que el Señor en cualquier momento, Dios lo envía en las nubes por su iglesia. En cualquier momento Él es el que le da la orden, ¿sí? Él es el que le da la orden y viene y lo envía a la iglesia que va a ser arrebatada, ¿cierto? No la segunda venida, sino hacia allí a las nubes. Él viene solo hasta allí y dice que la iglesia va a ser arrebatada. Entonces estamos viviendo nosotros ese tiempo, ¿sí? Ese tiempo donde el Señor nos está dando esa oportunidad de que podamos nosotros arrepentirnos, porque después de que pase este tiempo ya no habrá oportunidad para nosotros. Tráigame el cargador que Es ahora donde nosotros debemos arrepentirnos. Que el reino de los cielos sea. Vamos a San Mateo 3. No, Hebreos 12. Entonces no sé si hay alguna pregunta. Todo quedó clarito. Para mí está claro. Entonces, Claro, sí, señora. necesitamos. Entonces, el arrepentimiento es una ¿qué? Necesidad. ¿Y qué más? Es una Una necesidad. condición. Es Un una de las mandamiento condiciones. Y es indispensable. y un es requisito. Eso, muy bien. Un requisito. Dice acá, porque ya sabéis que después dice. Bueno, entonces vamos nos faltan todavía unos puntos, pero para no dejar empezado la otra parte, vamos a orar. Vamos a estar orando para que el Señor sea el que nos ayude y podamos nosotros realmente ser convencidos que necesitamos nosotros arrepentirnos, que necesitamos nosotros estar preparados, que necesitamos nosotros en esos tiempos donde se están viendo cosas tan difíciles, donde se están viendo cosas tan duras, poder nosotros prepararnos, poder nosotros tener todos esos requisitos claros y poderlos explicar a las personas. ¿Sí? Entonces dice que si nosotros no nos arrepentimos, no Entraremos al reino de los cielos. Aló. Se le fue la señal, hermana. Yo creo, cuando le vuelva la señal, es bueno hacer la reflexión sobre la necesidad. Como dijo el Señor, nosotros somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Sí, señor. Y hay una cosa que me hace pensar muchas veces cuando uno escucha las doctrinas falsas, las sectas heréticas engañando a la gente, y es cuando el Señor dice, si vosotros no habláis, las piedras hablarán. ¿Cuántas veces han hablado las piedras y nosotros que tenemos la verdad no hablamos? A veces callamos, Sí, señor. despreciamos las oportunidades que Dios nos da. Cada Amén. día que nos encontramos una persona es una oportunidad de testificar del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Y mire que hay...
Gracias, mi Hay- hermanito. Es que se cayó y precisa, ay, qué pena, hermanito pastor, que es que estaba aquí, estaba preciso hablando, pensando eso en el internet, y yo dije, voy a mejor a parar para que no nos vaya a pasar esto y preciso vea que se estamos cayó, pero bueno, haciendo una gracias a Dios. reflexión sobre la necesidad de lo De que hemos predicar. aprendido. Predicar, sí, predicar. Ajá, Es donde dice que si nosotros no hablamos, las piedras hablarán. Y las muchas veces las piedras piedras hablarán, hablan y nosotros pero a veces callamos. hablan mal, ¿no? Sí, claro. Porque a veces enseñan otras cosas que no son. Ajá, precisamente, lógico. Y Entonces, es si muy nosotros sabiendo la verdad, y nosotros ah, sabiendo cómo son las cosas, y nosotros no lo hacemos, entonces, voy a quitar ya aquí la pantalla, entonces se nos cuenta por pecado. ¿Por claro. qué? Ahora sí voy a poner la cámara porque ya quité Sí. acá se nos Ujú, cuenta por pecado porque ya nosotros sabiendo, y si no lo hacemos, entonces viene otra persona y comparte correcto. la información, pero ya no la comparte conforme la escritura, sino que va y la comparte de pronto de otra manera, Sí, o no sé, solo Dios los conoce sí. y sabe, Yo pero pre- la necesidad de que sí, nosotros conociendo este evangelio como a la luz de la escritura, y si oigamos, nosotros no lo predicamos, no lo enseñamos, entonces estaríamos dando no la haciendo oportunidad conforme. para que Hoy otros en sí. estos tiempos estamos usando las redes Ujú, y gracias a Dios por las redes porque por aquí podemos hacer el trabajo. sí. ¿Cierto? Hay un ejemplo que yo coloco Por siempre el predicando. WhatsApp, por los Sí, contactos. muchas maneras. Que hay un ejemplo que yo predico sobre las personas que uno se aterra porque Sí, creen señor. en algo que es falso, que es contrario a la palabra, que son herejías. Y entonces yo coloco el ejemplo como de una familia. Ahí hay una muchacha y digamos vulgarmente todos se la montan, el papá le pega, la mamá, los hermanos y todo. Entonces ella está tan aburrida, está tan harta de la vida que dice, el primero que me diga que me vaya, me voy. Y entonces en ese momento llega una persona, un vicioso, un tipo que no es realmente con amor de estimarlas, un tipo irresponsable y se la lleva y lleva a vivir una vida bien amarga. Entonces, así mismo sucede con la gente. Hay gente que tiene muchos problemas, muchas dificultades, incluso personas que están para quitarle la vida. Entonces llega un testigo falso, llega una persona con doctrina, pero le habla de Dios y le muestra como un camino, una salida. Y entonces es la razón por la cual se aprovecha el maligno para que la persona entre en una situación de esas falsas y que en ese momento hubiera llegado un cristiano hablarle de la palabra, realmente pues hubiera aceptado a Cristo como Señor y Salvador conforme a las Escrituras. Hermano, sí, eso sí es verdad, pero ahí es donde nosotros nos toca orar por ellos, para Ajá, que Dios tenga misericordia y que todo aquel que está en aquellas falsas doctrinas, el Señor les permita salir de allí en el nombre de Jesús, que eso, conozcan la verdad. eso es verdad, sí, sí, hermanita, tiene toda la razón. Sí, por Ajá, eso con su Santo Espíritu, como lo que nos estaba enseñando ahorita la pastora Caterine, sí, es con el Santo Espíritu de Dios para que les convenza ajá, de justicia, de pecado, de justicia y de ujú, juicio que vengan. Sí, todo se gana en la oración, ¿sí? Que pidiéndole sí, al Señor de verdad que lo saque de allá de esos lugares. correcto. Eso es muy bien, hermanita. Sí, Señor. Nos, Se nos fue nos la toca pastora. pedir. Otra vez se le fue el audio. Pastor, y cuando estas personas, o sea, demuestren con Biblia en mano y lo hacen y de que es que no es así, son aferrados a esa doctrina. Por, Precisamente, hermanita, porque ha sembrado una mm, doctrina, porque es que la Biblia lo habla, de los falsos profetas, dice, inclusive cuando llegue a esto es posible que aún los escogidos sean engañados, porque es que la sagacidad de Satanás es muy grande, de ujú. convencer a la gente
y demostrarle, inclusive hasta con señales, prodigios. Entonces, no, esto es verdadero lo que estamos escuchando. Oh, Más son sin embargo, engañados, hermanitos, son engañados. claro, lógico. Ajá. Ajá. Mm, Ahora, son hay engañados. una parte que es muy interesante que nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando uno predica la palabra. Yo, donde voy, yo digo, que Dios me libre de yo estar predicando la alianza. Yo asisto a la iglesia Alianza Cristiana Misionera Colombiana, pero yo nunca predico la alianza, yo predico a Jesucristo. Yo predico a Ay, sí, Jesucristo, Señor. ¿sí? Y hay que entender que muchas personas hacen énfasis en la organización que ellos pertenecen, y eso es totalmente falso, porque ninguna Sí, religión señor. va a salvar a nadie. Fue Cristo el que murió en la cruz. Y lo que yo quiero decir por último es que la palabra de Dios es muy clara en cuanto a dice la Biblia en Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Solamente Dios conoce el corazón de la persona, porque hay personas en muchas organizaciones que realmente han tenido un arrepentimiento y que aman a Dios, inclusive mire católicos, ¿sí? Sí, señor. Y que uno no sabe, y pueden haber evangélicos que en el día del juicio se condenan, ¿sí? Porque Dios Señor. mira el corazón, cómo obra, y que aman a Dios y la Pastor. misericordia de Dios. Dígame. Pastor, acabo de escribir la pastora que no la dejó ingresar más, que si podemos hacer la oración final, Perfecto. Amén. o sea, seguramente no, ya no la dejó ingresar más. Sí. Bueno, hermanita, entonces le correspondió a usted, mija, despedirnos. Despídanos en oración, hermanita. Amén. Oiga, y solamente estuvimos los tres, ¿o qué pasaría? No, habían más. ¿Sí? Sí, habían más. Ya. No hablamos y no los tres. Es que somos los más habladores, ¿o qué? Sí, yo creo. Somos antioqueños. No, yo me caracterizo por ser muy preguntona, ¿sí se han dado cuenta? No, Eso pero está bien eso es así. bueno. Eso es bueno, hermanita, porque no hay que comer entero. Y a mí me parece Eso es bien. A mí bueno. nunca me disgusta una persona que pregunte, porque el Sí, que pregunta quiere saber. sí, señora, está interesado, Ah, así Jesús dice que seamos como los hermanos de la Berea, que ajá. ellos iban y todo lo que el pastor les predicaba, ellos llegaban a su casa y era escudriñar a ver si era verdad lo que estaba Y dictando el pastor. eso es muy importante, porque hay gente que come entero. Sí, El señor. pastor dijo, ¿qué tal? El pastor dijo, no. Ujú. Hay que verificar que la palabra de Dios lo respalde para Sí, poder amén. decir que es la verdad. ¿Listo, Bueno, hermanita Marley? Ok. Bueno, Jehová, en el nombre de Jesús de Nazaret, te queremos dar las muchísimas gracias por este momento que nos has brindado, por haber Gracias. aprendido el día de hoy sobre el arrepentimiento verdadero, no irnos a confundir, ir a hacer las cosas solamente por encima, hay que hacerlo de corazón y sinceramente para poder ver a Dios cuando venga Jesús por nosotros. Sí, Gracias, Señor, por estos momentos, por el internet, por la pastora que no pudo ingresar más. De todas Sí, formas, Señor, la muchísimas bendecimos, gracias Señor. por todos los Gracias. hermanos que estamos en este día, que nos guardes, Señor, te pedimos que nos guardes, que nos protejas de todo mal y peligro, que nos alejes este virus que está acechando a todas las personas sin mirar clase social, si tienen dinero o no tienen dinero. Señor, líbranos de este virus que está otra vez alborotado. Te queremos también pedir por la salud Ninguna del plaga hijo de tocará la nosotros. hermanita Elida, que por favor lo Padre. sane y que Amén. también Padre. llegue a los pies de Cristo como lo estamos Sí, haciendo Señor. nosotros. Sí, En sea, el Señor. nombre Que de supla Jesús. todas las necesidades de todas las personas que Sí, estamos acá y Señor. de los Sí, demás, de Padre, en todos el los que nombre de Jesús. necesitamos alguna cosa, Señor. Por Gloria a Dios. favor, suple nuestras necesidades en el nombre de Jesús. sea, También te pedimos que nos guardes de todo mal, de todo peligro, de una muerte Amén. repentina, Así es, Señor, Señor. Así de es, que nos Padre. encuentre Por ya favor, arrepentidos con la por salvación, favor, que ayúdanos, podamos Señor. también predicar tu palabra, Señor, y que no nos Amén. quedemos con lo que nos enseñan, Sí, Oh, sí, para sí. que las Padre, en demás el nombre. personas también puedan arrepentirse y puedan ver a Dios.
En el Amén. nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo Glorifica. recibimos. Amén y amén. 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 Gloria a Dios. Bien, hermanitas, bendiciones. Un feliz fin de semana. Que Dios las guarde, que nos ayude siempre para estar permanente, fiel, como dijo la palabra. Sé fiel hasta el día de la muerte. Muchísimas Amén. gracias. Bendiciones, noches. hermanos. Buenas Amén. noches, hasta mañana. Hasta Hasta mañana. Chao. No. Bendiciones.